Muy buenas tardes a cada uno de ustedes. En este día somos su hermano Williams Alberto Jiménez y mi hermano Kelvin García, que estaremos en su programa Mundo Cristiano y esta su sección Entre Hombres. Así es que estaremos aquí para llevarles palabras de amor, de aliento a cada uno de ustedes y ustedes entiendan, comprendan que hay un Dios todopoderoso que siempre está con nosotros como poderoso gigante. Bienvenido, hermano Kelvin, a tu programa Mundo Cristiano. Amén, amén, hermano William, amén, muchas gracias. Gracias a todos ustedes, porque nos permiten llegar hasta ustedes, llegar a sus hogares, llegar a su auto, a su trabajo, a su universidad, la escuela, para llevarle palabra de aliento. Amén, gracias a Dios que nos permite, a cada uno de los amigos y hermanos, que nos permite pues llegar a cada uno de sus hogares, nos permite entrar. Eso es un privilegio. Cuando a cada una de esas personas que nos escuchan, es que nos están dando el privilegio de entrar a sus hogares, amén, a su lugar de trabajo, a sus autos. Porque amén, cuando usted enciende la radio en el auto donde usted va, usted escucha la palabra de Dios. Amén. Como ustedes saben, somos órgano oficial de la Iglesia de Dios de la Profecía Central. Estamos ubicados en la calle Espaillata, número 86. Usted puede comunicarse con nosotros a través de la vía telefónica 809-556-4337, que es el medio por el cual usted puede mantenerse en contacto con nosotros. Estamos siendo dirigidos aquí en la tierra por nuestro amado, querido y, ¿cómo podemos decir otra palabra más poderosa? Para nuestro querido pastor Alvin Carrasco, un hombre de Dios, un hombre entregado, un hombre que conoce de la palabra de Dios. Usted puede tratarle y verá que no estoy mintiendo en ese aspecto. Como ustedes saben, tenemos nuestros días de culto acá en nuestra congregación. Los martes tenemos específicamente verdades bíblicas impartidas por nuestro pastor, nuestro amado y querido pastor. Los jueves tenemos también nuestro culto de evangelismo, vamos a decirlo así, porque amén, es para evangelizar, recibir a las personas que quieren venir un momento, pues a recibir la palabra de Dios. Los sábados los jóvenes, nosotros los jóvenes, Kelvin, no sé si tú te sientes joven, yo sí. Nosotros los jóvenes pues tenemos culto. Estos cultos están dirigidos por los jóvenes, pero es para toda la iglesia, para todas las edades. Jóvenes, niños, adultos, damas, caballeros, que quieran venir a disfrutar de las diferentes dinámicas que los jóvenes están trayendo. Amén. Amén. Los domingos a partir de las 9 de la mañana nuestra escuela bíblica y a partir de las 11 de la mañana tenemos nuestro culto de acción de gracia. Algo que no se me puede olvidar, voy a hacer una retrospectiva. Los lunes, nosotros los caballeros, pues venimos a orar al templo. Amén. Y tenemos también que dedicar ese momento para orar a nuestro Padre Celestial. Amén. Y el día de ayer, lunes, pues comenzó el Centro de Liderazgo Bíblico y Discipulado. Amén. Acá en nuestra congregación. Oye, usted todavía tiene tiempo. ¡Qué bendición! Tiene tiempo de venir a inscribirse. Y eso es algo importantísimo. Los diferentes cursos que están dando, Biblia, historia del cristianismo. ¿Qué otros tenemos, Kelvin? Tenemos también normas ministeriales. Normas ministeriales. Amén. Y otros cursos también que usted puede venir y tomar para así, pues, llenarse de la palabra de Dios, aprender de la palabra de Dios y a la vez, entonces usted asentar más lo que es el conocimiento bíblico. En este momento usted puede decir que está informado de las características, de los elementos que tenemos aquí en nuestra congregación todos los días. Amén. Hermano Kelvin, en este mes estamos trabajando con un tema importantísimo y nosotros pues traemos un tema hoy que yo sé que a muchos les va a gustar, muchos les va a chocar y otros van a querer entender, analizar profundamente sobre este tema. ¿Hijos de Dios o creación de Dios? Amén. Tú sabes que seguramente ustedes, aquellas personas que están escuchando, han escuchado mucho decir lo que consideramos como la frase más famosa del mundo. Todos somos hijos de Dios. Esa es una de las frases más famosas, ¿verdad que sí? Amén. Pero se oye mucho. ¿esto es lo que nos enseña la Biblia?
Definitivamente no. No, claro que no. Pues existe una diferencia entre creación de Dios y ser hijos de Dios. Eso hay que tenerlo bien claro. Pero en este caso, vamos a dejar que la Biblia sea quien nos hable acerca de este tema. Primero, vamos a leer creación de Dios. Vamos a leer el libro de Juan, capítulo 1, verso 3, que dice de la manera siguiente, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Wow. Hermano Kelvin, ¿qué podemos explicar acerca de este verso bíblico que nos da la palabra de Dios conforme a la creación de Dios? Bueno, mi hermano William, gracias una vez más. Mira, el texto es claro y enseña que todo fue creado por Dios. Es decir, todos somos creación de Dios. Claro. Yo creo que el texto no tiene muchas cosas que explicarle porque él mismo declara que todos somos criaturas de Dios. Dice el verso, jamás dice que todos somos sus hijos. De hecho, el versículo más adelante responde esto. ¿Quiénes son los que son hijos de Dios? Vamos a leer el verso que sigue. El verso que dice acá, hijos de Dios, en Juan capítulo 1, verso 12, mas a todos, escuche bien, usted que está ahí escuchando la radio, mas a todos los que le recibieron, voy a repetir esa frase, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mira, esto es algo tan, qué sé yo, que la gente, y yo le he hablado muchas veces, porque la gente entiende que simplemente por ser humano es hijo de Dios. Sin embargo, Cristo vino a la tierra, se sacrificó, fue clavado en la cruz del Calvario por nuestro pecado, pero la gente no entiende que para ser hijos de Dios necesita de alguna manera aceptar el sacrificio de Cristo. Amén. Así es. ¿Me entiende? Si el sacrificio de Cristo usted no lo acepta, prácticamente para usted Cristo no murió. ¿Por qué? Porque usted no ha recibido ese sacrificio en su vida. Lo que pasa es que la gente quiere ser hijos de Dios, pero sin enfrentarse a la cruz. ¿Por qué? Porque la cruz me hace ver lo que yo soy. Entonces, está bien, yo quiero ser hijos de Dios, pero sin tener que ir a la cruz. Para ser hijos de Dios, necesariamente hay que ir a la cruz. De lo contrario, entramos en el grupo de la creación. Lo que te quiere decir es que yo debo de hacer un sacrificio y entender que como Cristo vino y murió por mis pecados, nuestros pecados, entonces yo debo de entender esa parte y entregarme a Cristo, entender que Él murió por mí y yo debo de reconocer esa parte y aceptarle en mi vida. No seguir como el viejo hombre en el mundo, sino una nueva criatura para entonces, al recibirle, ser reconocido como hijo de Dios. Hijo legítimo. Dice que somos engendrados por Él. Por eso somos hijos y pasamos a ser coherederos con Cristo. ¿Cuándo qué? Cuando aceptamos el sacrificio y reconocemos que Cristo pagó nuestras culpas en la cruz del Calvario. Eso es tan simple como eso, mi hermano. Y mucha gente quiere los beneficios de Dios, pero no quiere las responsabilidades, ni aceptar el sacrificio en la cruz del Calvario. No, y ahí es que está, por ejemplo, la misma Biblia dice, que nos expresa bien, que solo los que le recibieron, los que recibieron a Cristo y creen en Él, es lo que nos dice el verso bíblico, ¿verdad? Tienen la potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero, ¿qué significa recibir a Cristo y creer? Esa es una pregunta.
aquí hay un punto muy importante porque aparte de esa pregunta podemos preguntar, ¿acaso es solo decir creo en Dios y ya? Y ya. O sea, yo creo en Cristo y ya. No. Es como la pregunta, como la frase mundial que dice, todos somos hijos de Dios. No. Entonces ahí, ¿es creer en Cristo y ya? Amén. Por supuesto que no. Porque no podemos decir solamente yo creo en Cristo y automáticamente ya tengo mi salvación. Amén. Entonces, lo que la verdadera escritura nos habla acerca de esto, vamos a leer en Primera de Juan, capítulo 2, versos 4 al 6, que dice, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Que podemos explicar sobre esta parte, hermano Kelvin, para que los hermanos, los amigos puedan entender. Mira, él lo dice claramente. Y que si yo digo que estoy en Cristo, pero no guardo su palabra, me vuelvo mentiroso. ¿Y la mentira de quién es? Dice la palabra que todo el que hace mentira y habla mentira es del diablo. Amén. Aunque suene duro, hermano, y suena un poco difícil. Pero es la verdad. Pero es la verdad. Es la palabra de Dios la que dice y explica que el mentiroso, el pecador, hace pecado porque es hijo del diablo, porque Satanás es el padre de la mentira. ¿Me entiende? Automáticamente, si usted dice que usted es de Dios y habla mentira, usted está actuando de forma contraria. Usted está de forma contraria. Lamentablemente, duele decir esto, amado hermano y amado amigo que me escucha, pero para usted ser hijo de Dios, necesita reconocer su condición como pecador e ir a la cruz del Calvario y entregar su vida al Señor, para que entonces el Señor lo haga coheredero con Cristo. Eso es tan simple como eso, hermanos míos, y no, eso no quiere decir que nos sintamos mejor que usted, ni nada por el estilo. Ahora, lo que sí le decimos es la verdad. Le decimos que usted necesita de alguna forma ir a los pies de Cristo para ser hecho hijo de Dios. Y tiene que cambiar su estatus. Tenemos estatus diferentes. Usted tiene que cambiar el estatus de ser creación a ser llamado hijo de Dios, ya que los verdaderos hijos de Dios tienen vida eterna. Y podemos leer ahí, podemos incluir este verso bíblico que se encuentra, un verso muy, muy conocido. Creo que fue el primer verso que yo me aprendí pues cuando vine a la iglesia. Amén. Y ese verso nunca se me ha olvidado y sé que a muchos jóvenes y a muchos niños y de mi época no se le olvide este verso bíblico, el cual se encuentra en Juan 3:16, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mira, este verso es muy, muy usado por la gente para decir, bueno, Dios me ama tanto que envió a su Hijo a morir por mí. Pero ahí vuelvo y caigo en lo que decía ahorita. Dios te ama y mandó a su Hijo a morir por ti, pero tú tienes que aceptar el sacrificio de Cristo. El sacrificio de la cruz. ¿Me entiendes? Tú tienes que ir a la cruz. Lo que pasa es que la cruz, mis hermanos, nos confronta. Cuando vamos a la cruz, entonces vemos nuestra condición. Porque que allí se revela lo que realmente yo soy. Entonces la gente quiere ser hijos de Dios, pero sin mirar la cruz. De hecho, ese mismo verso de Juan 3:16, si usted se lee el verso siguiente, te dice que el que no cree
¿Qué tiene? Que el que no cree, Vamos a buscar Juan Sí, 3, sí. 17, ¿verdad que sí? el 3, 16, 17, ahí. Amén. Vamos a buscarlo acá para Juan 3, 17. Dice de la manera siguiente. Dice acá, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, ¿cómo yo me puedo llamar hijo de Dios si el mismo Dios, a través de la palabra, me está condenando? Dios no condena a sus hijos. Jamás. Dios no condena a sus hijos. Entonces, esa es una evidencia tal de que para tú ser hijo de Dios necesitas creer en el sacrificio de Cristo y entregar tu vida. No es simplemente decir yo creo. No es simplemente yo decir, qué bien, creo, Cristo me amó. No. El asunto está en recibir a Cristo en tu corazón para ser hecho hijo de Dios, como dice el libro de Juan. Amén. Y continuamos en ese mismo tenor. En Juan vemos el verso 19 que dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Eso es lo que acontece. Nosotros vivimos haciendo, vamos a decirlo así, vivimos haciendo las cosas que a Dios no le agradan. Y por esto entonces estamos alejados de la luz. Amén. Estamos amando más las tinieblas. Sí. Y estamos alejados. Seguimos siendo criaturas. Sí. No hemos obtenido el galardón de ser llamados hijos de Dios. No. Sino que seguimos en tinieblas y debemos despertar. Debemos abrir nuestros ojos espirituales para poder caminar hacia la luz y entender que nosotros tenemos una posición en el reino de ser llamados hijos de Dios. Así es, mi hermano. No es menos de ahí. Necesitamos, usted necesita ser llamado hijos de Dios entregándose a Cristo, porque no hay otra forma de ganar el galardón de la vida eterna. Llamarse hijos de Dios significa entregarse al Señor. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Eso nos dice la palabra. Amado hermano, amado amigo, estas son palabras de Dios. En el día de hoy, posiblemente, Dios te está hablando a ti. No todos son hijos de Dios, pero sí todos somos creación de Dios. Ser creación de Dios no te da la entrada a la vida eterna que Jesús prometió. Esta promesa es solo para los hijos de Dios. Es decir, los que han creído verdaderamente al Evangelio de Jesucristo. En el libro de Mateo capítulo 7, versos 21 a 23, dice, no todo el que dice, Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos dirán lo siguiente: yo soy hijo de Dios porque creo en su palabra. Yo soy hijo de Dios porque yo no hago el mal. Yo soy hijo de Dios porque yo voy a la iglesia. El hecho de usted ir a la iglesia, el hecho de usted no hacer el mal, no significa que usted ya sea llamado hijo de Dios. Nosotros no profetizamos en su nombre. Y en su nombre echamos fuera demonios. Muchas personas posiblemente estén echando demonios fuera. Pero veamos si ellos tienen la potestad de ser llamados hijos de Dios. Como dice la palabra aquí, no todos los que dicen Señor, Señor, entrarán al reino de los cielos. ¿Cree usted que aquel que no va a entrar al reino de los cielos puede ser llamado hijo de Dios? Es imposible, porque lo que te digo ahorita, Dios no condena a sus hijos. El que entra al reino de los cielos es quien hace la voluntad del Señor. Entonces, hacer la voluntad del Señor es entregarse por entero a Dios. Con ese sacrificio, a través del sacrificio de la cruz. Amén, así es. No hay otra cosa que hacer.
es lo que nos da entrada a nosotros, al nuevo nacimiento. Y mi hermano, el nuevo nacimiento es una realidad en la vida del hombre. Quizás mucha gente dice, pero ¿cómo? Y hablábamos de eso, pero el nuevo nacimiento, ser hijos de Dios, es una realidad en el hombre. Nosotros, Dios nos hace hijos de Él a través de la sangre de Cristo, limpiándonos de nuestros pecados. Entonces Él nos acoge como hijo y coheredero juntamente con Cristo. Y esto es algo que nosotros lo podemos experimentar. Y las personas cuando vivimos como hijos de Dios, mira, vivimos una vida feliz. Porque muchas cosas no nos preocupan. Porque todo lo ponemos en la mano de nuestro papá. Llámese Jehová Dios de los ejércitos. Él es nuestro, y qué gran privilegio ser hijo de un rey. Oye, esto lo podemos nosotros experimentar en nuestras vidas. Que realmente ser hijos de Dios es un privilegio, pero el único camino de ser hijo de Dios es tomando la senda de la cruz. Hermano, ¿estamos de acuerdo? Es lo correcto, hermano Kelvin. Y aquí estoy sentado, escuchando tus palabras y analizando cómo está el mundo. Cómo está el mundo, está de cabeza. Muchas personas que piensan que tienen, que ellos son la última Coca-Cola del desierto, vamos a decirlo así. Pero sabe usted, el enemigo lo único que quiere es verlo perdido. El enemigo lo que quiere es verlo a usted atado a este mundo sin que usted pueda analizar y procesar lo que dice la palabra de Dios. Todos los días alguien diferente te predica. Todos los días alguien en la calle te da un tratado. Muchos tratados de eso. Un día me pasaron un tratado que decía vida o muerte. Okay. Creer o no creer. Wow. Amén. Entonces, todos estos elementos, la palabra de Dios todos los días está en tus manos. Escúchala, vívela. Busca a Cristo mientras pueda ser hallado, porque llegará un momento en que usted anhelará escuchar palabras de Dios, pero no va a escuchar. Así es. Llegará un momento en que usted deseará que alguien le predique, pero no va a encontrar. Este es el momento en el cual usted puede dedicar su tiempo, dedicar un momento a leer la palabra, pero no solamente leerla, sino vivirla. Ser un ejemplo como Cristo fue el ejemplo para nosotros. Así es. Vivir una vida santa, vivir una vida que los demás se guíen de esa vida que usted está viviendo, pero usted está viviendo conforme a la palabra de Dios. Y todos van a vivir conforme a la palabra de Dios, sin usted decir una sola palabra. Así es. Amén. Amén. Así es que, hermano Kelvin, quisiéramos seguir hablando de este tema, pero el tiempo se nos va de las manos. El tiempo va corriendo. Tiempo caluroso que hay ahora mismo. Ay, sí, sí. Debemos de buscar a Cristo. Debemos de buscar su palabra. Debemos de buscarlo todos los días. Orar incesantemente a nuestro Señor. Así es que el tiempo se nos ha ido, repito. Recuerde seguirnos en nuestras plataformas Mundo Cristiano IDP, Facebook e Instagram. Denos like para que nosotros podamos seguir pues predicando esta palabra a través de estas ondas hercianas en los lugares más recógnitos de la tierra. Así es que ya ustedes saben, estuvo con usted en este momento su hermano y amigo Williams Alberto Jiménez y mi hermano Kelvin García. En este momento que Dios le colme las más ricas y abundantes bendiciones, hoy, mañana y siempre.